Primer año de la tarea de ordenamiento en Cuba. Un fracaso anunciado, una estafa exitosa. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El castrismo puso en marcha la tarea de ordenamiento sabiendo que fracasaría y aprovechando la oportunidad que creó el coronavirus. El objetivo nunca fue mejorar la vida del pueblo cubano. Es natural que 2021, año 1 de la tarea de ordenamiento, el contenido de esta revolución dentro de la revolución acapara los análisis, pero, siendo una reforma castrista, era predecible que fuese limitada, parcial, superficial y lo peor, que causará más quebrantos que los que pretendía sanar. El trabajo que desde finales de 2020 ha estado haciendo el periodismo libre, desentrañando las muchísimas medidas que componen esta supuesta reforma económica integral, ha sido decisivo para que los cubanos entiendan lo que pasa en sus bolsillos vacíos, sus mesas mal servidas y sus desgastados zapatos. No obstante, la vorágine de medidas económicas que han merecido la atención individualizada, unificación monetaria y cambiaria, aumento de la masa salarial, déficit fiscal, inflación planificada, despenalización de MIPYMES, descentralización de las empresas estatales, eliminación de subsidios, puede hacer perder la vista de lo esencial. La tarea de ordenamiento es un fracaso económico, pero un éxito político. Su objetivo fundamental no es mejorar la vida de los cubanos, sino mantener al castrismo en el poder. Hay dos datos en sí mismos, y sin tener que buscar más, demuestran el fiasco económico: inelasticidad productiva y el déficit fiscal. La inelasticidad productiva, en economía, identifica el cambio que sufre una variable al modificarse otra. Por ejemplo, cuanto más o menos se vende una mercancía, se aumenta el ingreso medio de la población. Esto se expresa matemáticamente por el cociente de la variación porcentual de las variables estudiadas. Una de las alteraciones más importantes introducidas por la tarea de ordenamiento fue aumentar la remuneración del trabajo con el objetivo de incidir en su productividad. Pero, ¿acaso funcionó? En 2020, antes de la tarea de ordenamiento, el salario medio era de 1.200 pesos cubanos CUP y la productividad media por trabajador era de 10,91. En 2021, con la tarea de ordenamiento, el salario medio creció un 228% hasta 3,93 CUP, mientras la productividad creció a 10,98 pesos, un muy ridículo CO. El salario medio aumentó 380 veces más que la productividad. En términos de elasticidad, hablaríamos de E igual a 0,003, lo que indica una elasticidad casi perfecta. Traducción: el aumento del salario se fue por completo a generar inflación sin incidir en la productividad. Déficit fiscal. El presupuesto de 2021 proyectó un monumental déficit de 18%. Aún no sabemos cuánto terminó siendo, pero el presupuesto para el 2022, año 2 de la tarea de ordenamiento, incluye un astronómico déficit del 24%, y eso estimado por la pandemia que no vuelva a descontrolarse, y esperando que el turismo pase del 500.000 de visitantes actuales a 2,5 millones el próximo año, una previsión en extremo optimista. La tarea de ordenamiento no solo no estimuló la productividad, piedra angular del crecimiento económico, sino que, debido a sus manipulaciones financieras, el déficit fiscal, que ya era enorme, aumentará notablemente en 2022. Para no afrontar el problema presente se crea un peor problema futuro. El fracaso es épico. Pero distanciémonos del contenido de la tarea de ordenamiento y preguntémonos algo a lo que se le ha prestado poca atención: ¿por qué esta fue lanzada el 1 de enero de 2021 en medio de una inédita pandemia que ha provocado una crisis económica global gigantesca, y no antes o después? Adelantemos la hipótesis de que la fecha elegida se debió a una mezcla de desesperación y oportunismo. Desesperación en septiembre de 2019, cuando ya era obvia la depauperación económica. Díaz-Canel anunció que Cuba estaba entrando en una coyuntura de la que saldríamos fortalecidos. La acumulación de problemas forzó el anuncio del presidente designado, que, en una larga patética locución televisiva, trató de hacer creer que el país estaba frente de un ligero bache en el camino, cuando lo que venía era un socavón cuyo fondo llegaba al núcleo terrestre. La coyuntura estaba fea para el castrismo. Según los datos de Bank for International, BIS,
En el primer trimestre de 2020, las reservas de divisas cubanas en el Banco Internacional estaban en 2.950 millones y llegaron a 2.520 millones, un 15%, una aceleración con respecto al ritmo de 2019, cuando las reducciones trimestrales fueron en una medida de un 5%, cada vez se eroga más y se ingresa menos. A esa velocidad, las reservas de divisas se agotarían a mediados de 2021, al menos las declaradas. Es imposible conocer los datos reales de una dictadura, lo que ponía mucha presión en un gobierno para que hiciese algo inmediatamente. Oportunismo. Lo mejor que se podía hacer inmediatamente no era la tarea de ordenamiento, sino los cambios estructurales imprescindibles para que la economía saliera de su letargo. Había que cambiar el modelo. Sin embargo, se hicieron cambios dentro del modelo. Hasta el último analista económico medianamente independiente advirtió que las medidas de la tarea de ordenamiento estaban lejos de ser las adecuadas y que concluirían a extender y agudizar las penurias del pueblo cubano. El coronavirus le proporcionó al castrismo la oportunidad de comenzar la tarea de ordenamiento a sabiendas de que fracasaría, pero teniendo de antemano la excusa perfecta para justificar el fiasco y lograr el verdadero objetivo, ganar tiempo. La tarea de ordenamiento ha sido una gran pantomima para que el pueblo, notablemente impaciente, creyera que se estaban haciendo cambios importantes, mientras que en realidad se esperaba un realineamiento internacional. Una vez más, ayúdese al castrismo a mejorar la situación interna sin tener que ceder nada importante, es decir, concesiones políticas. Específicamente, apostó por la obaminización de la relación con Estados Unidos de Biden, algo que hace un año parecía factible. Sin ruborizarse, Alejandro Gil afirma ahora que ese fenómeno no tiene la causa en el ordenamiento monetario, refiriéndose a la inflación que sufren los cubanos como resultado obvio de la inyección monetaria sin un respaldo productivo. Para el ministro y doctor en economía, tanto la inflación como que no se alcanzase el crecimiento del PIB previsto se debe a tensiones por efecto de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo. El gobierno y su tarea de ordenamiento quedan absueltos de toda responsabilidad. En conclusión, nadie en su sano juicio, con conocimientos rudimentarios de economía, habría implementado la tarea de ordenamiento en medio de una pandemia mundial que originó una brutal contracción de la economía. Si el castrismo lo hizo fue, como creemos haber demostrado, porque su situación financiera comprometía y compromete la capacidad gubernamental de mantener al pueblo bajo un umbral de malestar que éste resiste sin quejarse. Habría que darle esperanza a la gente mostrándole que el gobierno estaba haciendo cambios, pero en vez de hacer las transformaciones necesarias, que son más políticas que económicas, oportunamente aprovechó la pandemia para hacer lo que mejor hace el castrismo: cambiar todo lo que debe ser cambiado para no cambiar nada en realidad, y claro, culpar del fracaso a cualquier cosa menos a sí mismo. Si analizar el contenido de la tarea de ordenamiento ha demostrado cuán absurdo es persistir en la reanimación de un modelo económico que jamás ha funcionado, analizar el momento escogido para implementar nos demuestra que la intención del gobierno castrista no es hacer nada mejor para el pueblo, sino mantener sus propios privilegios, aunque eso implique seguir estafando al pueblo cubano por más años, meses, días y horas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.